Capítulo 1. El murmullo en la noche. El pueblo de San Esperanza, situado en un valle remoto de México, estaba envuelto en una atmósfera que combinaba belleza natural y misterio. A lo lejos, un río serpenteaba entre las montañas, sus aguas reflejando la luz de la luna como un espejo líquido. Las calles empedradas estaban desiertas al caer la noche, y las casas de adobe parecían susurrar secretos antiguos. En una de esas casas vivía Mariana, una joven pintora de 24 años, cuya vida se había desarrollado entre los murmullos del río y las historias que su abuela, doña Carmen, solía contarle. Esa noche, Mariana estaba sentada frente a su caballete en la pequeña sala iluminada por una lámpara de aceite. La pintura aún fresca en el lienzo mostraba una figura blanca junto al río, pero el rostro seguía siendo un misterio, una silueta borrosa que no lograba definir. ¿Por qué insistes en pintar eso?, preguntó doña Carmen, desde su mecedora. La anciana, de cabellos plateados y rostro surcado por los años, la miraba con preocupación. Sus manos, firmes pero temblorosas por la edad, sostenían una taza de té caliente. No lo sé, abuela. Es como si esa figura estuviera llamándome. Mariana dejó el pincel en la mesa, frustrada. Miró por la ventana, donde la oscuridad del río parecía más profunda que nunca. Doña Carmen suspiró, cerrando los ojos como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Es mejor que no sigas ese llamado, hija. Esa figura, si es quien creo que es, solo traerá desgracia. La Llorona no busca consuelo, sino arrastrarte con ella. Mariana sonrió con escepticismo. Desde niña había escuchado historias sobre la Llorona, la mujer que lloraba por sus hijos perdidos. Algunos decían que era un alma en pena, otros afirmaban que era un espíritu vengativo. Para Mariana, sin embargo, esas historias no eran más que leyendas. No creo en esas cosas, abuela. Seguramente hay una explicación lógica para lo que siento. Doña Carmen la miró con una mezcla de tristeza y advertencia. No subestimes el poder del río, Mariana. Ha tomado más vidas de las que puedo contar, y no todas fueron por accidentes. Aquella noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Mariana se acostó en su cama, pero no logró conciliar el sueño. Una inquietud inexplicable la mantenía despierta. De repente, un murmullo leve, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Parecía provenir del río. Se levantó lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo frío de madera. Miró por la ventana, y aunque la noche era oscura, distinguió un tenue resplandor cerca del río. Su corazón latía con fuerza, pero algo más fuerte que el miedo la empujó a salir. El aire nocturno era helado, y el sonido de las cigarras se mezclaba con el murmullo del agua. Mariana caminó hasta la orilla, su vista fija en el reflejo plateado del río. De repente, el murmullo se volvió más claro, como si alguien estuviera pronunciando su nombre. ¿Mariana? Un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, sus ojos captaron un movimiento en el agua. Una figura femenina, vestida de blanco, se encontraba de pie al otro lado del río, con el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. ¿Quién está ahí?, preguntó Mariana, su voz temblando. No obtuvo respuesta, solo el eco del murmullo. La figura levantó una mano, señalándola, y aunque estaba a varios metros de distancia, Mariana sintió como si el río entero la llamara, invitándola a entrar. Dio un paso hacia adelante, sus pies tocando el agua fría. Pero entonces, una voz conocida rompió el hechizo. «Mariana», gritó doña Carmen, corriendo hacia ella con una linterna en mano. Mariana salió de su trance y retrocedió, respirando con dificultad. La figura había desaparecido. «Te dije que no te acercaras al río». Doña Carmen la sujetó por los hombros, con lágrimas en los ojos. «Ella está buscándote. No vuelvas a hacerlo». De regreso a casa, Mariana no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era realmente la Llorona? ¿O solo un truco de su mente? Mientras intentaba encontrar una respuesta, golpearon la puerta de su casa. Cuando abrió, se encontró con un hombre alto y de aspecto inquisitivo. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y llevaba un cuaderno bajo el brazo. «Buenas noches. Mi nombre es Samuel Reyes. Soy periodista y estoy investigando historias sobre La Llorona.
Me dijeron que este río tiene una conexión con ella. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Mariana intercambió una mirada con doña Carmen, quien negó con la cabeza. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Pase, dijo Mariana, abriendo la puerta. Mientras Samuel entraba, doña Carmen se retiró a su cuarto, murmurando oraciones. Samuel tomó asiento y sacó su cuaderno. He recopilado muchos relatos sobre La Llorona, pero algo me dice que aquí hay algo especial. ¿Usted sabe algo? Mariana dudó, pero finalmente relató lo que había visto. Samuel la escuchó con atención, sus ojos brillando con un interés casi obsesivo. Es fascinante. Samuel garabateó algo en su cuaderno. Parece que esta figura te está buscando por alguna razón. Tal vez haya algo en tu pasado que desconoces. Esa noche, después de que Samuel se fuera, Mariana permaneció despierta, incapaz de olvidar la figura en el río. Mientras miraba por la ventana, vio algo que la dejó sin aliento: el collar que había pertenecido a su madre, desaparecida cuando Mariana era una niña, colgaba de una rama junto al agua. Su corazón se detuvo por un instante. Algo o alguien estaba intentando comunicarse con ella, y aunque el miedo la paralizaba, también sentía una necesidad incontrolable de descubrir la verdad. Gancho, Mariana toma el collar con manos temblorosas y escucha nuevamente el murmullo: no temas, hija mía. Capítulo 2. Secretos en el río. El amanecer llegó al pueblo de San Esperanza con el canto de los gallos y el murmullo incesante del río. Sin embargo, en la pequeña casa de Mariana, el ambiente estaba cargado de tensión. Ella sostenía el collar de su madre, ahora limpio y reluciente tras haberlo encontrado junto al río. Doña Carmen, al verlo, palideció. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó la abuela con una mezcla de incredulidad y temor. Estaba junto al río, respondió Mariana, girando el objeto entre sus dedos. El diseño era simple pero distintivo, una pequeña medalla con el grabado de un lirio. Es el collar de mamá, abuela. No hay duda. Doña Carmen apretó los labios, claramente luchando con algo que prefería no decir. Tu madre, comenzó, pero su voz se quebró. Finalmente, suspiró profundamente. No fue el río el que la tomó. Algo más la llamó esa noche. Algo que no pude detener. Mariana la miró fijamente, esperando más, pero doña Carmen se levantó lentamente y fue hacia la cocina, negándose a decir algo más. Esa mañana, Samuel volvió a visitar la casa, esta vez con un aire más formal y un cuaderno repleto de anotaciones. Cuando Mariana le mostró el collar, sus ojos se iluminaron. ¿Crees que esto esté relacionado con La Llorona?, preguntó Mariana mientras Samuel examinaba la medalla. Es difícil decirlo, pero parece que este objeto tiene un significado personal para ti, por lo que veo, también para lo que sea que esté apareciendo junto al río. Hizo una pausa, reflexionando. Tal vez esto sea más que una simple leyenda para tu familia. Mariana asintió, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Decidieron visitar la plaza del pueblo para buscar pistas en los relatos locales. El mercado estaba animado, con los vendedores ofreciendo frutas frescas, textiles coloridos y artesanías. Pero entre las risas y el bullicio, la sombra de La Llorona todavía se cernía sobre San Esperanza. Si quieren saber sobre La Llorona, hablen con don Sebastián, dijo una mujer mayor mientras Samuel preguntaba a los locales. Él ha vivido aquí más tiempo que cualquiera y conoce la historia del río como la palma de su mano. Siguiendo la recomendación, encontraron a don Sebastián en una banca de madera cerca de la iglesia. Era un hombre encorvado, de rostro curtido por el sol y ojos hundidos pero vivaces. Al oír el propósito de su visita, frunció el ceño. La Llorona. Esa no es solo una leyenda para asustar a los niños, como muchos creen. Su voz era grave, casi un susurro. Yo la vi hace años, cuando era un joven pescador. No es solo un espíritu que llora, es algo que atrae. Algo que te llama cuando menos lo esperas. Samuel tomó notas apresuradamente mientras don Sebastián continuaba. Una vez, hace décadas, un grupo de hombres desapareció después de escuchar sus lamentos. Nadie volvió a verlos, pero sus pertenencias aparecieron flotando en el río. Y en todas esas ocasiones, siempre había algo en común, la presencia de un objeto personal, algo que ella usaba para atraerlos. Mariana sintió que su estómago se revolvía.
El collar. Su madre. ¿Estaba conectada de alguna manera a todo esto? Antes de que pudieran hacer más preguntas, don Sebastián señaló con el dedo torcido hacia el río. Si de verdad quieren respuestas, busquen cerca del viejo puente. Ahí es donde siempre la han visto. Pero cuidado, se inclinó hacia ellos, con los ojos clavados en los de Mariana. Ella no aparece porque sí. Si te llama, es por una razón. Esa tarde, Mariana y Samuel caminaron hasta el puente que cruzaba el río. Era una estructura antigua, hecha de piedra y madera desgastada por los años. El agua fluía tranquila debajo, pero la atmósfera era inquietante. Mariana sintió que algo invisible la observaba. ¿Por qué crees que te está llamando?, preguntó Samuel, rompiendo el silencio. No lo sé. Tal vez sea por mi madre. Tal vez haya algo que desconozco sobre lo que le pasó. Si hay algo que he aprendido en estas historias, dijo Samuel, es que la Llorona siempre tiene un propósito. Tal vez no sea solo una advertencia, sino una especie de guía. Mientras hablaban, Mariana notó algo brillante atrapado entre las rocas en la orilla del río. Bajó con cuidado y, al acercarse, descubrió que era un pequeño broche oxidado. Tenía grabadas las iniciales, IS. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando el broche a Samuel. Él lo examinó de cerca. No estoy seguro, pero podría pertenecer a alguien de importancia en esta historia. Tal vez Isabel. Hizo una pausa y abrió su cuaderno. Isabel Sánchez. Ese es un nombre que apareció en varios relatos sobre la Llorona en esta región. Mariana sintió que una energía extraña recorría su cuerpo. ¿Era posible que este objeto perteneciera a la misma Isabel que ahora acechaba las noches del pueblo? De regreso a casa, Mariana le mostró el broche a doña Carmen, quien al verlo dejó caer una taza al suelo. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó la anciana, su voz temblando. Cerca del puente. ¿Lo reconoces? Doña Carmen asintió lentamente, llevándose una mano al corazón. Era de Isabel. Ella lo llevaba siempre, hasta la noche en que desapareció. Mariana y Samuel intercambiaron miradas. Estaban cada vez más cerca de la verdad, pero la tensión aumentaba con cada nuevo descubrimiento. Esa noche, mientras intentaba dormir, Mariana escuchó nuevamente el murmullo del río, pero esta vez era diferente. No era un llamado desesperado, sino una voz clara y susurrante que decía: «Ven, ven a mí». Se levantó con el corazón acelerado y miró por la ventana. El collar que había dejado en su mesa ya no estaba allí. En su lugar, había un rastro de agua que conducía hacia la puerta. Mariana abrió la puerta lentamente y vio algo que la dejó sin aliento. Una figura blanca, de espaldas, se encontraba junto al río, sosteniendo el collar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura giró la cabeza hacia ella, revelando un rostro pálido y sin ojos. «Ayúdame», susurró la figura, antes de desaparecer en la niebla. Gancho. Mariana sintió un estremecimiento mientras escuchaba nuevamente la voz: «Lo que perdiste está más cerca de lo que crees». Capítulo 3. Ecos del pasado. El sol despuntaba tímidamente entre las montañas de San Esperanza, pero en casa de Mariana, la luz parecía no disipar la inquietud que se había instalado en el aire. Sentada en la mesa con una taza de café frío entre las manos, Mariana no podía dejar de pensar en la figura que había visto la noche anterior. El collar, el broche y los susurros del río formaban un enigma que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Samuel llegó temprano esa mañana, cargando su cuaderno y una cámara vieja colgada al cuello. «Mariana, creo que estamos cerca de algo importante. Pero necesitamos más información». Sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo y preocupación. «Hablé con algunos lugareños esta mañana, y todos apuntan a un nombre: Isabel Sánchez. Creo que esta mujer está directamente conectada con lo que estás viviendo. ¿Sabes algo más sobre ella?», preguntó Mariana, mientras doña Carmen, que estaba sentada al fondo de la habitación, entrecerraba los ojos al escuchar el nombre. Era una mujer del pueblo que desapareció hace décadas. Según lo que he reunido, tenía 2 hijos pequeños y vivía cerca del río, no muy lejos de donde encontraron el broche. Algunos dicen que su marido la abandonó y que la tristeza la llevó a hacer algo terrible. Samuel bajó la voz, como si temiera decir las palabras en voz alta. Después de eso,
comenzó la leyenda de La Llorona. El silencio que siguió fue roto por un fuerte golpe. Doña Carmen dejó caer un plato al suelo. La anciana se levantó con dificultad y miró a Mariana con ojos llenos de pesar. «Es hora de que sepas la verdad». Su voz era firme, pero su rostro reflejaba un profundo dolor. Isabel Sánchez no era solo una mujer del pueblo. Era tu abuela materna. Mariana quedó petrificada. El mundo pareció detenerse mientras procesaba aquellas palabras. «¿Qué estás diciendo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Tu madre nunca te lo dijo porque quería protegerte». Isabel era su madre, pero su vida estuvo marcada por tragedias. El hombre que amaba la abandonó, y en su desesperación, algo oscuro se apoderó de ella. Esa noche, en el río, doña Carmen hizo una pausa, incapaz de continuar. «¿Qué pasó esa noche?», insistió Mariana, su voz temblando. «Dicen que Isabel perdió la razón. Que en su dolor, tomó a sus hijos y los llevó al río. Pero después de hacerlo, se dio cuenta de lo que había hecho y se quitó la vida. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el otro, buscando redimir su pecado». Mariana sintió un nudo en la garganta. Las piezas comenzaban a encajar, el broche, el collar, los susurros en la noche. Isabel no era solo la Llorona, era su propia sangre. Esa tarde, Mariana y Samuel decidieron visitar el lugar donde, según las historias, Isabel había desaparecido con sus hijos. Doña Carmen, aunque temerosa, les indicó el camino hacia un claro cerca del río, un lugar que evitaba incluso en sus pensamientos. El trayecto fue silencioso, solo interrumpido por el crujido de las hojas bajo sus pies. Cuando llegaron, el lugar parecía impregnado de un aire pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Había una calma inquietante, rota únicamente por el sonido del agua. «Aquí es», dijo Mariana, señalando un árbol viejo y nudoso que se inclinaba hacia el río. Algo en ese lugar le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes, en sueños. Samuel sacó su cámara y comenzó a tomar fotos mientras Mariana caminaba lentamente hacia el agua. En la orilla, notó algo enterrado parcialmente en la tierra, un pequeño juguete de madera, desgastado por el tiempo. Lo recogió con cuidado y sintió un escalofrío al sostenerlo. «Esto debe haber sido de uno de los niños», susurró. De repente, un viento helado sopló, haciendo que los árboles se mecieran y que las hojas cayeran como una lluvia silenciosa. El aire se llenó de un lamento bajo, casi imperceptible al principio, pero que creció hasta volverse un gemido desgarrador. «Mariana», gritó Samuel, al ver cómo el agua del río comenzaba a agitarse violentamente. Del agua emergió una figura. Vestía de blanco, su cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. No era como las visiones anteriores. Esta vez, estaba más cerca, más real. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban, pero no se movió. Había algo en aquella figura que, a pesar del miedo, la atraía. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Mariana, su voz temblando. La figura levantó una mano y señaló hacia el juguete que Mariana sostenía. Luego, con una voz etérea y cargada de tristeza, murmuró: «Perdón. Perdón». Mariana dio un paso hacia adelante, sintiendo que el dolor de aquella figura era también suyo. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Samuel la tomó del brazo y la apartó. «No puedes acercarte», gritó, con los ojos llenos de miedo. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando el agua calma y un silencio opresivo. Esa noche, de regreso en casa, Mariana no pudo dormir. El rostro de la figura seguía grabado en su mente, aunque nunca había podido verlo claramente. Decidió tomar el broche, el juguete y el collar, y los colocó sobre la mesa, como si al reunirlos pudiera descifrar el mensaje que Isabel intentaba enviarle. De repente, escuchó un golpe suave en la ventana. Al mirar, vio algo que la dejó sin aliento, el rostro de su madre, joven y sereno, reflejado en el cristal. «Ayúdala, Mariana. Ayúdala a encontrar la paz», susurró la voz, antes de desvanecerse. Mariana sintió lágrimas correr por su rostro. Todo apuntaba a una sola cosa: debía enfrentarse al pasado, al dolor y al río, para liberar a Isabel de su tormento. Pero, ¿estaba preparada para lo que eso significaba?
Gancho. Al día siguiente, Mariana encuentra un mapa antiguo en el broche de Isabel, que parece indicar un lugar oculto en el bosque junto al río. Allí podría estar la clave para liberar el alma atormentada de su abuela, o para enfrentar algo mucho más oscuro. Capítulo 4. El sendero oculto. La mañana llegó acompañada de una niebla espesa que cubría San Esperanza, como si el río mismo se hubiese extendido sobre el pueblo. Mariana se despertó con los primeros rayos de luz, todavía aferrada a los recuerdos de la noche anterior. Sobre la mesa, los objetos familiares, el collar, el broche y el juguete, parecían vibrar con una energía silenciosa, como si intentaran comunicarse. Samuel llegó temprano, como era su costumbre, con una mochila llena de provisiones y su cámara colgada al cuello. Mariana le mostró el descubrimiento que había hecho al examinar el broche con más detenimiento, un mapa diminuto grabado en la parte trasera. «Mira esto», dijo, señalando las marcas apenas visibles en el metal oxidado. «Parece un mapa del bosque junto al río. Hay un lugar señalado aquí, como si fuera importante». Samuel frunció el ceño mientras estudiaba el broche. Esto podría ser una pista crucial. Tal vez Isabel dejó esto como una forma de guiar a quien intentara entender su historia. «Entonces tenemos que ir allí». La voz de Mariana estaba decidida, aunque sus ojos delataban la incertidumbre que sentía. Si es el lugar donde todo ocurrió, tal vez encontremos respuestas. Doña Carmen, que escuchaba desde la cocina, salió con el rostro lleno de preocupación. «Mariana, esto es peligroso. Ese bosque no es un lugar común. Se dice que quienes se adentran demasiado, no siempre regresan». «Abuela, no puedo ignorar esto. Isabel está intentando comunicarse conmigo. Si no la ayudo, nunca tendrá paz. Y tampoco la tendremos nosotros». Doña Carmen suspiró profundamente, sabiendo que no podía detener a su nieta. Finalmente, le entregó un rosario antiguo que había llevado consigo durante años. «Llévate esto. No sé si servirá, pero nunca está de más tener algo de protección». Mariana y Samuel comenzaron su caminata al mediodía, cuando la niebla empezaba a disiparse. Siguiendo las indicaciones del mapa, cruzaron el puente de piedra y se adentraron en el bosque. Los árboles eran altos y densos, sus ramas entrelazadas formaban un techo natural que bloqueaba gran parte de la luz solar. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, y el silencio del bosque era roto únicamente por el crujido de las hojas bajo sus pies. «Este lugar se siente diferente», comentó Samuel, deteniéndose para tomar una foto de un árbol retorcido. «Como si el tiempo no pasara aquí». «Es inquietante, pero también familiar», respondió Mariana. No podía explicarlo, pero sentía que ya había estado en ese lugar antes, tal vez en sueños. Después de caminar durante horas, llegaron a un claro marcado en el mapa. Allí, encontraron los restos de una pequeña casa de piedra, casi completamente cubierta por la vegetación. Las paredes estaban derrumbadas en varios puntos, y solo quedaba una parte del tejado. El lugar tenía un aire melancólico, como si estuviera congelado en el tiempo. «Debe ser aquí», dijo Mariana, acercándose a las ruinas. Al pasar por lo que quedaba de la puerta principal, notó algo grabado en la pared, un dibujo tosco de un río y, junto a él, una figura femenina con lo que parecían ser dos niños. Samuel encendió una linterna y comenzó a explorar el interior. Entre los escombros, encontraron restos de muebles, un par de utensilios de cocina oxidados y, lo más inquietante, un diario envuelto en tela. Mariana lo tomó con cuidado y lo abrió. Aunque muchas de las páginas estaban dañadas, algunas todavía eran legibles. «Esto debe haber pertenecido a Isabel», susurró Mariana mientras leía las palabras escritas con una caligrafía apretada y nerviosa. El diario narraba los últimos días de Isabel antes de su desaparición. Hablaba de su desesperación, de la traición de su esposo y de cómo las voces en su mente la llevaban al río cada noche. Pero lo más inquietante era una entrada al final. «El río me llama, y no puedo resistir. He hecho cosas imperdonables, pero tal vez, al final, el agua pueda lavar mi pecado. Si alguien encuentra esto, por favor, ayúdame. Ayuda a mis hijos». Mariana sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Isabel no era solo una víctima de las circunstancias, también había sido consumida por algo más profundo, algo oscuro que la había llevado a cometer un acto atroz. Mientras continuaban explorando,
Samuel encontró un medallón enterrado entre los escombros. Lo abrió con cuidado, revelando un retrato antiguo de una mujer, sin duda Isabel, junto a dos niños pequeños. Mariana lo sostuvo en sus manos, sintiendo una conexión inexplicable con esas figuras. Ella no solo busca perdón, dijo Mariana, su voz quebrándose. Busca a sus hijos. Y tal vez, también me busca a mí. Mientras inspeccionaban los alrededores de la casa, notaron un sendero estrecho que se adentraba aún más en el bosque. Decidieron seguirlo, ya que parecía llevar hacia el río. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados se intensificaba. El viento soplaba entre los árboles, pero en lugar de calmarse, parecía susurrar palabras incomprensibles. Finalmente, llegaron a un lugar donde el río formaba un remanso tranquilo. En la orilla, había 3 cruces de madera clavadas en el suelo, medio cubiertas por el musgo. Mariana se arrodilló frente a ellas, sintiendo que había llegado al corazón de la tragedia. Esto debe ser, donde todo terminó, dijo Samuel en voz baja. De repente, un lamento profundo resonó en el aire, haciendo que ambos se pusieran en alerta. La figura de Isabel apareció nuevamente, emergiendo del agua con una gracia inquietante. Esta vez, su rostro estaba parcialmente visible, hermoso pero desgarrado por el dolor. Perdón, susurró la figura, extendiendo una mano hacia Mariana. Mis hijos. Ayúdalos. Mariana se acercó, ignorando las advertencias de Samuel. Sostuvo la mano de Isabel, y en ese momento, una oleada de imágenes invadió su mente, el río en una noche oscura, el llanto de 2 niños, y finalmente, el silencio abrumador de la muerte. Mariana cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Isabel se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un rastro de agua que conducía hacia el bosque. Cuando recuperó el aliento, Mariana miró a Samuel con determinación. No podemos detenernos aquí. Isabel quiere que encontremos a sus hijos. Debemos seguir el rastro. Samuel asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Juntos, recogieron el diario, el medallón y los objetos que habían encontrado, y se prepararon para adentrarse aún más en el misterio que rodeaba a Isabel Sánchez. Gancho, mientras Mariana y Samuel se adentran más en el bosque, comienzan a encontrar señales de que no están solos. Los susurros se convierten en voces claras, y algo, o alguien, parece estar guiándolos hacia un lugar donde la verdad final será revelada, y el peligro será inevitable. Capítulo 5. Las voces del bosque. La luz del día comenzaba a desvanecerse, tiñendo el bosque de tonos anaranjados y dorados. Mariana y Samuel seguían el rastro dejado por la aparición de Isabel, un sendero apenas visible que serpenteaba entre los árboles. Aunque el aire estaba quieto, el ambiente se sentía pesado, cargado de una energía que los ponía en alerta. Esto no es un sendero natural, murmuró Samuel, ajustando la correa de su mochila mientras miraba las marcas en el suelo. Parece que alguien o algo ha pasado por aquí antes, pero no hace mucho. Es como si nos estuvieran guiando, respondió Mariana, su voz apenas un susurro. Había una mezcla de miedo y curiosidad en sus palabras, pero también una determinación que no había sentido antes. No podemos detenernos ahora. Estamos cerca. Mientras avanzaban, las voces comenzaron. Al principio, eran suaves y distantes, como si el viento jugara entre las ramas. Pero poco a poco, se hicieron más claras. Eran susurros que parecían provenir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Mariana intentó concentrarse, tratando de descifrar las palabras. ¿Escuchas eso?, preguntó, deteniéndose en seco. Samuel asintió, con el ceño fruncido. Sí, pero no logro entender lo que dicen. Es como si estuvieran hablando en otro idioma, o en todos a la vez. De repente, un árbol cercano crujió con fuerza, como si algo hubiera pasado entre sus ramas. Ambos giraron hacia el sonido, pero no vieron nada. Samuel levantó su cámara y tomó una foto, más por instinto que por otra cosa. Esto está empezando a ponerse raro, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Solo ahora?, bromeó Mariana, aunque su sonrisa era nerviosa. Sabía que había algo en el bosque que los estaba observando, algo que no era humano. Después de una hora de caminata, llegaron a un claro donde el rastro parecía detenerse. En el centro, había un pozo de piedra antiguo, cubierto de musgo y casi oculto por la vegetación.
Alrededor del pozo, encontraron objetos dispersos, una muñeca de trapo rota, una pequeña zapatilla de cuero y un trozo de tela que parecía haber sido parte de un vestido infantil. Mariana se arrodilló frente al pozo, sintiendo una conexión inmediata con el lugar. Extendió la mano hacia la muñeca, pero antes de tocarla, un grito agudo resonó en el aire, helando la sangre de ambos. ¿Qué fue eso?, preguntó Samuel, mirando nerviosamente a su alrededor. No lo sé, pero viene de más adelante, respondió Mariana, levantándose con rapidez. Antes de que pudieran decidir qué hacer, el pozo comenzó a emitir un sonido bajo, como un gemido. Ambos retrocedieron, pero entonces, de su interior, brotó un torrente de agua negra que se derramó por los lados y formó un charco en el suelo. En la superficie del agua, comenzaron a aparecer imágenes: dos niños jugando junto a un río, Isabel observándolos desde la distancia, y luego, la noche fatídica en que todo cambió. Mariana no podía apartar la vista. Las imágenes eran claras pero fugaces, como si estuvieran siendo proyectadas por la misma memoria del lugar. Vio a Isabel, desesperada, llevando a sus hijos al agua, y luego la oscuridad. Esto no puede ser real, dijo Samuel, pero su voz temblaba. Es real, afirmó Mariana, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Es su verdad. Es su historia. Las imágenes desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando el pozo en silencio. Mariana recogió la muñeca de trapo y la sujetó con fuerza, como si fuera un tesoro invaluable. Creo que este pozo es importante, dijo, volviendo la vista hacia Samuel. Es como si guardara una parte de su historia. Pero también siento que hay más, algo que todavía no hemos encontrado. Samuel asintió, sacando su cuaderno y apuntando todo lo que habían visto. Sigamos adelante. No podemos detenernos aquí. Continuaron avanzando, siguiendo los susurros que ahora eran más insistentes. Los llevaban hacia un área donde los árboles eran más altos y viejos, sus raíces sobresalían del suelo como garras. En el centro de ese espacio, encontraron una cueva pequeña, casi completamente oculta por enredaderas. Mariana sintió un escalofrío al verla. Algo en su interior le decía que ese era el lugar donde todo terminaba, pero también donde todo comenzaba. ¿Entramos?, preguntó Samuel, claramente dudando. Tenemos que hacerlo. No hemos llegado tan lejos para retroceder ahora. Encendieron las linternas y se adentraron en la cueva. El aire era frío y húmedo, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, como símbolos antiguos. Mariana pasó los dedos por uno de ellos, sintiendo una energía pulsante bajo su piel. Estos símbolos, no los había visto antes. Su voz era un susurro lleno de asombro. Pero siento que los entiendo, de alguna forma. Samuel tomó una foto de las inscripciones antes de que algo llamara su atención al fondo de la cueva, una pila de piedras cuidadosamente apiladas, como si estuvieran protegiendo algo. Mira eso, dijo, señalando las piedras. Mariana se acercó con cautela y comenzó a retirar las piedras una por una. Debajo, encontraron un cofre pequeño de madera, cubierto de grabados similares a los de las paredes. Lo abrió con manos temblorosas, revelando su contenido: una carta vieja, un mechón de cabello envuelto en tela y un anillo que parecía haber pertenecido a un hombre. La carta estaba escrita con la misma caligrafía que el diario de Isabel. Mariana comenzó a leerla en voz alta. A quien encuentre esto, si es mi sangre, te ruego que entiendas. No quise hacer lo que hice. El dolor me consumió, y las voces no me dejaron escapar. Mis hijos están perdidos, pero no para siempre. Busca la luz en el agua. Allí encontrarás la verdad. Mariana sintió un nudo en el estómago al terminar de leer. Las palabras de Isabel eran desesperadas, pero también cargadas de esperanza. ¿Qué crees que significa la luz en el agua?, preguntó Samuel. No lo sé, pero debemos averiguarlo. Creo que el río es la clave para liberar su alma y encontrar a sus hijos. Cuando salieron de la cueva, la noche ya había caído, y el bosque parecía aún más inquietante bajo la luz de la luna. Sin embargo, Mariana sentía una nueva determinación. Ahora sabía que estaban más cerca de la verdad, aunque también más cerca del peligro. Mientras regresaban al sendero, un ruido los detuvo. Era un sollozo, suave pero desgarrador, que provenía del bosque a su alrededor.
Mariana reconoció el sonido de inmediato, era el llanto de Isabel. Tenemos que seguirlo, dijo, comenzando a caminar hacia el sonido. Espera, ¿y si es una trampa?, preguntó Samuel, pero Mariana ya estaba demasiado lejos para escuchar. Gancho. En su búsqueda por seguir el llanto, Mariana se encuentra cara a cara con una verdad inesperada que amenaza con cambiar todo lo que sabe sobre Isabel y su propia conexión con la leyenda. ¿Está preparada para enfrentar lo que está por venir? Capítulo 6. El río de los secretos. La noche envolvía el bosque como un manto denso, dejando solo destellos de luz lunar que se filtraban entre las copas de los árboles. Mariana avanzaba con paso firme, siguiendo el sonido del llanto. Samuel la seguía de cerca, con su linterna encendida y su cámara lista, aunque cada vez más inseguro sobre la dirección que estaban tomando. Mariana, espera. Esto no está bien, insistió Samuel, jadeando tras ella. ¿Y si esto no es Isabel? ¿Y si es algo más, algo que quiere hacernos daño? Mariana no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el sendero, sus pensamientos inmersos en la conexión que sentía con el lamento. Había algo en esa voz que le resultaba familiar, como si tirara de un hilo enterrado en lo más profundo de su alma. Samuel, no tienes que venir conmigo, dijo finalmente, sin detenerse. Pero yo tengo que seguir. Isabel necesita que la encontremos. Algo dentro de mí sabe que esto es lo correcto. Samuel soltó un suspiro frustrado, pero continuó siguiéndola. A medida que avanzaban, el bosque parecía cambiar. Los árboles se volvían más altos y torcidos, sus ramas formaban figuras que semejaban manos tratando de alcanzar algo. El suelo estaba húmedo, como si el río cercano hubiera comenzado a filtrarse por debajo. Finalmente, llegaron a un claro donde el río se ensanchaba, formando un lago tranquilo iluminado por la luna. La superficie del agua reflejaba el cielo estrellado, pero algo en su quietud era perturbador, como si estuviera conteniendo un secreto. Mariana se detuvo al borde, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Es aquí», murmuró, sus palabras apenas un susurro. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Samuel, bajando la cámara y observando el agua con desconfianza. Mariana no pudo explicarlo. Era una certeza que no provenía de la lógica, sino de algo más profundo, algo que resonaba en su interior. Dio un paso adelante, dejando que el agua tocara sus zapatos. «Isabel, estoy aquí», dijo en voz alta, esperando una respuesta. Por un momento, todo quedó en silencio. Incluso el bosque parecía contener el aliento. Luego, el agua comenzó a agitarse, formando pequeños remolinos que se movían hacia el centro del lago. Una figura emergió lentamente de la superficie, como si el agua misma le diera forma. Era Isabel. Su vestido blanco goteaba, pegándose a su delgado cuerpo. Su rostro, parcialmente visible bajo su cabello oscuro, mostraba una mezcla de tristeza y esperanza. Extendió una mano hacia Mariana, pero esta vez, no habló. «Ella quiere que entremos al agua», dijo Mariana, girándose hacia Samuel. «¿Estás loca?», exclamó él, dando un paso atrás. «No sabemos lo que hay ahí. Podría ser una trampa, Mariana». «Confío en ella», replicó Mariana, su voz firme. «Pero necesito que me ayudes. Si algo sale mal, quiero que estés listo para sacarme de aquí». Samuel la miró, claramente dividido entre el miedo y su lealtad hacia ella. Finalmente, asintió. «Está bien, pero no lo harás sola. Voy contigo». Mariana y Samuel dejaron sus mochilas en la orilla y entraron al agua. El frío era penetrante, pero Mariana apenas lo sentía. Cada paso hacia el centro del lago parecía acercarla más a Isabel, que flotaba inmóvil, esperando. Cuando finalmente estuvieron frente a ella, Isabel levantó la mano y señaló hacia el fondo. «¿Quieres que entremos más?», preguntó Mariana, su voz temblorosa. Isabel asintió lentamente, su mirada fija en Mariana. Sin pensarlo más, Mariana tomó aire y se sumergió, seguida por Samuel. El agua era más profunda de lo que parecía, y la oscuridad bajo la superficie era casi total. Sin embargo, un tenue brillo comenzó a iluminar el fondo, guiándolos. A medida que nadaban hacia la luz, comenzaron a aparecer figuras en la penumbra. Eran sombras humanas, algunas de ellas claramente niños, que flotaban inmóviles.
Mariana sintió un nudo en el pecho al reconocer a dos de ellos. Eran los hijos de Isabel, atrapados en un estado entre la vida y la muerte. Cuando llegaron al fondo, encontraron una piedra grande con símbolos similares a los de la cueva grabados en su superficie. En el centro de la piedra había un hueco, como si faltara una pieza. Mariana entendió de inmediato y sacó el medallón que habían encontrado en las ruinas. Lo colocó en el hueco, y al hacerlo, una onda de luz se extendió por el agua. Las figuras comenzaron a moverse, como si despertaran de un largo sueño. Los dos niños miraron a Mariana con ojos llenos de tristeza, pero también de gratitud. Isabel apareció frente a ellos, su forma más sólida y humana que antes. Extendió los brazos hacia sus hijos, y los tres se abrazaron en un gesto cargado de emoción. Cuando Mariana y Samuel emergieron del agua, jadeando por aire, Isabel y los niños estaban de pie en la orilla. La aparición de Isabel era más nítida, su rostro sereno y lleno de paz. «Gracias», dijo Isabel, su voz clara y melodiosa, por primera vez sin rastro de lamento. «Mi alma estaba atrapada en el río, pero ahora mis hijos y yo podemos descansar». «¿Por qué me elegiste a mí?», preguntó Mariana, su voz quebrándose. «Porque eres parte de mi sangre», respondió Isabel. «Tú eres la conexión entre el pasado y el presente. A través de ti, mi historia no será olvidada». Con esas palabras, Isabel y sus hijos comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en una bruma que se elevó hacia el cielo. Mariana cayó de rodillas, sintiendo tanto alivio como pérdida. Samuel la ayudó a ponerse de pie, y ambos miraron el lago, que ahora era completamente tranquilo. Mientras regresaban por el sendero, el bosque parecía menos amenazante, casi acogedor. Mariana guardaba el medallón en su bolsillo, sabiendo que era un recordatorio del viaje que habían emprendido. Sin embargo, algo en su interior le decía que aún quedaba una última pieza del rompecabezas por descubrir. Gancho, de regreso en el pueblo, Mariana comienza a percibir que, aunque Isabel y sus hijos han encontrado paz, el río sigue guardando secretos oscuros. Una nueva verdad amenaza con salir a la luz, una que podría cambiar el destino de San Esperanza para siempre. Capítulo 7. El clamor de la oscuridad. El regreso al pueblo fue silencioso, pero cargado de tensión. Mariana y Samuel caminaban por el sendero, con las linternas iluminando el camino mientras las estrellas parpadeaban en el cielo. Aunque Isabel y sus hijos habían encontrado paz, Mariana no podía ignorar la sensación de que algo más estaba sucediendo. Era como si el bosque aún los estuviera observando, aguardando el momento adecuado para revelar su verdadero rostro. «¿Estás bien?», preguntó Samuel, rompiendo el silencio. Mariana asintió, pero su mente estaba lejos. «No sé, siento que todavía hay algo que no entendemos. Algo más profundo que no logramos ver en el río». Samuel suspiró, ajustándose la correa de la mochila. «Mariana, ya hicimos lo que vinimos a hacer. Ayudamos a Isabel. ¿Qué más podríamos encontrar?». Mariana se detuvo y lo miró con seriedad. «Eso es lo que me preocupa. Isabel y sus hijos encontraron descanso, pero el río, ese lugar sigue siendo oscuro. ¿Y si lo que ocurrió allí es solo una parte de la historia, qué más podría haber bajo esa superficie?». Samuel abrió la boca para responder, pero un sonido repentino los hizo girar al unísono. Era un susurro, un murmullo bajo que parecía venir de todas partes, mezclado con un gemido de dolor que erizaba la piel. «Eso no es Isabel», dijo Samuel en voz baja, sacando su cámara como un reflejo. «No, no lo es», confirmó Mariana, sintiendo que un escalofrío recorría su columna. Llegaron al pueblo poco antes del amanecer. Las calles estaban vacías, y las casas, con sus luces apagadas, parecían sombras inmóviles en la penumbra. Mariana no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo oscuro aún estaba vinculado al río. Decidió regresar al pequeño archivo donde había encontrado el diario de Isabel, esperando encontrar respuestas. Samuel la acompañó, aunque no sin protestar. «Es tarde, estamos agotados, y este lugar me da escalofríos», dijo, mientras Mariana rebuscaba entre los documentos polvorientos. «Entonces, ve a descansar». «Yo puedo hacerlo sola», respondió Mariana, sacando otro libro viejo y soplando el polvo que cubría su portada. Samuel negó con la cabeza. «No te dejaré sola. Si esto tiene algo que ver con el río, quiero saberlo. Pero espero que valga la pena». Mariana no respondió.
Sus dedos encontraron un paquete de papeles envuelto en una tela amarillenta. Al abrirlo, descubrió mapas antiguos del pueblo y del río, junto con una carta que parecía mucho más antigua que el diario de Isabel. La caligrafía era firme, escrita con tinta negra que había comenzado a desvanecerse. A quien lea esto, el río no es solo un lugar de tragedias. Es un umbral. Las aguas llevan consigo el peso de las almas, pero también esconden algo más oscuro. En la noche en que todo se silencie, el río hablará, y entonces, todo se desatará. Mariana sintió un nudo en el estómago al leer esas palabras. Samuel, que miraba por encima de su hombro, frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Un umbral?, preguntó. No lo sé, admitió Mariana, pero su voz traicionaba su creciente preocupación. Pero si esto es cierto, el río no es solo un lugar. Es una puerta. ¿Y si algo está del otro lado? Antes de que pudieran procesar lo que habían encontrado, un estruendo los sobresaltó. Era un grito, un alarido desgarrador que parecía venir del bosque cercano. Mariana y Samuel intercambiaron miradas alarmadas, pero ambos sabían que no podían ignorarlo. Corrieron hacia el sonido, dejando atrás el archivo. El pueblo parecía cobrar vida con cada paso, las ventanas se iluminaban, y las puertas se entreabrían mientras los habitantes observaban desde la seguridad de sus hogares. Al llegar a la entrada del bosque, encontraron a un grupo de vecinos congregados, sus rostros llenos de temor. «Es el río otra vez», dijo una anciana, aferrándose a un rosario. «Algo ha despertado». «¿Qué está pasando?», preguntó Samuel, tratando de entender la situación. Un hombre robusto señaló hacia el bosque. «El río ha estado rugiendo toda la noche. Nunca lo había escuchado así. Y ahora, algo está saliendo de él». Mariana sintió su corazón acelerarse. Sin pensarlo, avanzó hacia el bosque, seguida por Samuel y algunos valientes del grupo. El resto se quedó atrás, rezando en silencio. Cuando llegaron al río, la escena era aterradora. El agua, antes tranquila, ahora se agitaba como si una tormenta estuviera atrapada en su interior. Una niebla densa se elevaba de la superficie, y en su interior se vislumbraban figuras oscuras que se movían lentamente. «Esto no es normal», susurró Samuel, levantando su cámara para grabar. De repente, un estruendo sacudió el aire. Una forma gigantesca emergió del agua, una silueta negra que parecía formada por las mismas sombras. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos brillaban con una luz rojiza. Era una figura que parecía reunir el dolor y la ira de innumerables almas atrapadas. Mariana dio un paso hacia la orilla, ignorando los gritos de advertencia de Samuel y los demás. «Mariana, no te acerques», exclamó Samuel, tratando de sujetarla. Pero Mariana sabía que no podían simplemente observar. Tenía que enfrentarse a lo que fuera que estaba emergiendo. «¿Quién eres?», gritó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «¿Qué quieres?». La figura oscura se detuvo y giró hacia ella. Una voz profunda resonó en el aire, una mezcla de susurros y rugidos. «Soy el eco de la injusticia. Soy el grito de los olvidados. Este río no solo guarda a los inocentes. También guarda el odio, el rencor de aquellos que murieron sin paz». Mariana sintió un escalofrío. Las palabras de la carta ahora tenían sentido. El río no solo era un refugio para almas como Isabel y sus hijos. También era una prisión para algo mucho más antiguo y peligroso. «¿Cómo podemos detener esto?», preguntó, su voz temblando. «No puedes detenerme», respondió la figura, su forma expandiéndose como una nube de oscuridad. «Pero puedes elegir, sacrificarte para calmarme, o dejar que el río consuma todo». Samuel la sujetó del brazo, sacudiéndola. «No lo hagas, Mariana. Esto no puede ser la única manera». Mariana lo miró, con lágrimas en los ojos. «No sé qué más hacer. Pero si puedo proteger al pueblo, entonces vale la pena». La figura extendió una mano gigantesca hacia ella, como esperando su decisión. Mariana respiró hondo, lista para dar un paso al frente, cuando algo cambió. Una luz suave emergió del agua, disipando parte de la oscuridad. Isabel apareció nuevamente, acompañada de sus hijos.
Sus rostros mostraban calma y determinación. No estás sola, Mariana, dijo Isabel, extendiendo su mano hacia ella. Este río no pertenece al odio. Pertenece a quienes buscan paz. Mariana tomó la mano de Isabel, y juntas caminaron hacia el río, enfrentándose a la oscuridad. Gancho: cuando Mariana e Isabel se unen para enfrentar la fuerza oscura del río, una verdad devastadora se revela, cambiando para siempre la relación de Mariana con su propia historia y con el destino de San Esperanza. ¿Será suficiente su sacrificio para detener la creciente amenaza? Capítulo 8. El último sacrificio. El río rugía con una intensidad que parecía sacudir la misma tierra bajo los pies de Mariana. A su lado, Isabel y sus hijos sostenían su posición, iluminados por una luz etérea que parecía emanar de sus cuerpos. La sombra gigantesca que se alzaba desde las aguas oscilaba entre el furor y la duda, su forma deformándose constantemente como si estuviera hecha de las pesadillas más profundas de la humanidad. Mariana, dijo Isabel con voz suave pero firme, hay algo que necesitas saber antes de que demos el próximo paso. Mariana, con los ojos llenos de determinación, asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Este río no solo contiene las almas de los perdidos, sino también las heridas del pasado, continuó Isabel. Hace siglos, fue un lugar de sacrificio. No solo de personas, sino de esperanza, de justicia. Lo que ves aquí es la acumulación de todo ese dolor y rabia, un espíritu que se alimentó de la oscuridad y creció. ¿Entonces no se trata solo de las tragedias recientes?, preguntó Mariana, sintiendo como cada palabra de Isabel resonaba en su alma. Isabel negó con la cabeza. No. Esto va más allá de mi historia, de mi familia. Este lugar lleva siglos cargando con el peso de aquellos que fueron olvidados, traicionados y abandonados. Por eso el río se convirtió en un umbral. Y ahora, el espíritu exige un sacrificio para poder ser contenido. Samuel, que observaba la escena desde la orilla, no pudo contenerse más y dio un paso adelante. «Esto no puede estar sucediendo», gritó, con su cámara temblando en sus manos. «Mariana, hay otra manera. Siempre hay otra manera. No tienes que hacer esto». Mariana giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y determinación. «Samuel, lo sé. Pero no tenemos tiempo para buscar otra solución. Si este espíritu se libera, no solo destruirá el río. Su odio se esparcirá y consumirá todo a su paso». Samuel bajó la cámara, la voz quebrándose. «Entonces voy contigo. Si decides enfrentarlo, lo hacemos juntos». Isabel intervino, colocando una mano en el hombro de Samuel. «No. Este es el destino de Mariana. Su conexión con el río es más profunda de lo que imagina». Mariana frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?». Isabel la miró con tristeza. «Tú eres parte de este lugar, Mariana. Tus antepasados estuvieron aquí durante los sacrificios. Algunos lucharon para detenerlos, otros fueron víctimas. En tu sangre llevas tanto el dolor como la fuerza. Eres la clave para restaurar el equilibrio». El espíritu oscuro, impaciente, lanzó un rugido que hizo temblar los árboles y el agua. Extendió una de sus gigantescas manos hacia Mariana, como si exigiera una respuesta inmediata. Isabel apretó su mano con fuerza. «Si decides continuar, no estarás sola. Mis hijos y yo te acompañaremos hasta el final». Mariana respiró hondo y asintió, tomando un paso hacia adelante. La sombra parecía crecer más con cada movimiento, su forma amenazante volviéndose más definida. La mano oscura descendió lentamente, como invitándola a entrar en el río. «No tienes que hacer esto», repitió Samuel desde la orilla, su voz casi inaudible. Pero Mariana sabía que no había vuelta atrás. Se adentró en el agua, que estaba sorprendentemente cálida, como si el río reconociera su presencia. La luz que emanaba de Isabel y sus hijos se intensificó, rodeando a Mariana como un escudo. A medida que avanzaban, la sombra comenzó a retorcerse, su forma oscilando entre la ira y la duda. Era como si la luz estuviera debilitándola, pero no lo suficiente. Cuando llegaron al centro del río, Mariana cerró los ojos, recordando cada paso que la había llevado hasta ese momento. Pensó en su familia, en el dolor que Isabel había cargado durante tanto tiempo, en los habitantes de San Esperanza que merecían vivir en paz.
Y entonces lo entendió. El sacrificio que el espíritu exigía no era solo físico. Era un acto de liberación. No se trataba de dar su vida, sino de enfrentarse al dolor, al odio y al miedo que había alimentado al espíritu durante siglos. Mariana abrió los ojos y habló con una voz clara y firme. No tienes poder sobre nosotros. El odio que te formó no define este lugar. Este río es un refugio, no una prisión. La sombra se detuvo, como si las palabras la hubieran golpeado. Pero no retrocedió. Mariana sintió que el agua comenzaba a moverse con más fuerza, como si el río mismo estuviera respondiendo a su llamado. Isabel colocó sus manos sobre los hombros de Mariana. Debes mostrarle lo que realmente eres. Déjalo ver tu verdad. Mariana cerró los ojos de nuevo y dejó que los recuerdos fluyeran. Visualizó las historias de su abuela, los días soleados en el río, las risas de los niños, las canciones que su madre solía cantar mientras lavaba la ropa en la orilla. Todos esos momentos estaban impregnados en su sangre, mezclados con el dolor, pero también con la esperanza. Cuando abrió los ojos, una luz dorada emanaba de su cuerpo, expandiéndose por el río. La sombra rugió, como si el brillo la estuviera hiriendo. Pero no desapareció. No es suficiente, dijo Isabel con urgencia. Debes aceptar también el dolor. Todo, Mariana. No puedes ignorar lo que ocurrió aquí. Mariana tragó saliva y dejó que el peso del pasado la inundara. Vio las tragedias, los sacrificios, las lágrimas derramadas por generaciones. Sintió el dolor como un fuego quemándola desde dentro, pero no lo rechazó. Lo aceptó, lo abrazó. La luz dorada comenzó a mezclarse con tonos oscuros, creando una danza de luz y sombra que envolvió a la figura oscura. La sombra dejó escapar un último rugido antes de comenzar a desintegrarse, como si la mezcla de ambos extremos la hubiera liberado de su propio tormento. Cuando todo terminó, el río estaba en calma. La figura de Isabel y sus hijos comenzó a desvanecerse, pero esta vez, sus rostros mostraban una profunda paz. Gracias, Mariana, dijo Isabel, mientras su silueta se convertía en polvo de estrellas. Has devuelto el equilibrio. El río ahora es libre. Mariana cayó de rodillas en el agua, agotada pero en paz. Samuel corrió hacia ella, levantándola y ayudándola a salir. ¿Terminó?, preguntó él, mirando el río ahora tranquilo. Mariana asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí. El río es libre, y también nosotros. De regreso en el pueblo, el amanecer trajo una nueva esperanza. Los habitantes salieron de sus casas, mirando el bosque con cautela pero también con un extraño alivio. Mariana y Samuel se sentaron en la plaza principal, observando cómo la luz del sol iluminaba el horizonte. ¿Y ahora qué?, preguntó Samuel. Mariana lo miró y sonrió débilmente. Ahora contamos la historia. No podemos dejar que esto sea olvidado. Samuel asintió, encendiendo su cámara una última vez. Mientras grababa a Mariana hablando sobre lo sucedido, el río en la distancia reflejaba los primeros rayos del sol, como un símbolo de renacimiento y esperanza. Fin. Gracias por ver hasta aquí. Para más vídeos como este, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta un tema para el próximo vídeo. Adiós.